Este tema justamente de habilidades blandas es algo que he venido trabajando en mi tesis de maestría, que si Dios lo permite estaré concluyendo o sustentando el próximo fin de semana. Y digamos que la idea es justamente partir, digamos que de unas pautas muy importantes que quiero que de pronto ustedes tengan muy claro desde el comienzo. Por un lado, me gustaría que digamos que al final de la presentación se llegará a una serie de conclusiones muy específicas. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la idea es que tomemos la conciencia suficiente de empoderarnos y asumir la responsabilidad de poder desarrollar de manera autónoma nuestras habilidades blandas. Yo pienso pues compartirles algunas estrategias que he leído y he conocido en literatura de cómo desarrollar esas habilidades, pero soy muy consciente que también hay muchas particularidades e individualidades que debo respetar y que en ese orden de ideas me invitan a mí a justamente a motivarlos a ustedes para que tomen algunas de esas estrategias o busquen sus propias estrategias dependiendo de las fortalezas y debilidades que ustedes tengan. También me gustaría de pronto como una conclusión, digamos que anticipándome un poco, o como al final de la presentación, me gustaría también que ustedes de cierta forma se llevaran, sí hay algunas respuestas, pero yo creo que más importante aún, muchas inquietudes que les permitan a ustedes buscar esas respuestas que tal vez están requiriendo para mejorar en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero pues ya iniciar la presentación. Me gustaría que les un favor también muy encarecido y es de la manera posible silenciar el micrófono para que de pronto no haya interferencia del audio, digamos, de lo que estoy diciendo con sonidos de pronto de algunos participantes. Y si eventualmente tienen alguna dificultad con la conexión, eventualmente podría ser una buena opción el apagar la cámara de cada uno en dado caso, ¿sí? Eventualmente si la conexión es lenta. Entonces, bueno, digamos que lo que quise hacer ya hace unos días y que quiero presentarles el día de hoy, lo estructuré digamos que en dos bloques principales con esta serie de temáticas por cada bloque. El primer bloque consiste justamente en entender qué es la ingeniería de factores humanos, que es, digamos, que un área de conocimiento relativamente reciente, y a partir de ese conocimiento, entender qué importancia tienen las habilidades blandas desde ese punto de vista. ¿Sí? Entonces, para eso, pues vamos a ver una serie de cuestiones muy interesantes, como están ahí, pues, citadas o listadas en esa diapositiva. Y en el segundo bloque, pues la idea es ya entrar justamente a hablar como a mayor profundidad sobre las habilidades blandas, que digamos que intenté también sintetizar y seleccionar algunas de ellas. Fácilmente en literatura ustedes pueden conseguir listados de 50 o más habilidades blandas, pero la idea es que sea muy provechoso el tiempo que vamos a destinar digamos, a esta conferencia para abordar puntualmente 8 de ellas. Y pues claramente también la idea es dar un tiempo razonable para preguntas por parte del público que seguramente van a surgir a lo largo de la conferencia. Entonces, bueno, yo de pronto les traigo aquí un ejemplo muy sencillo para que, digamos que intentemos sumergirnos un poco en este concepto de la ingeniería de factores humanos, y es este juguete pues muy conocido por algunos, que es el famoso cubo de Rubik. Si ustedes se dan cuenta, es curioso porque si yo miro en la parte izquierda de la imagen, tenemos justamente este cubo sin resolver, y pues la pregunta que yo me haría en ese momento y se las haría a ustedes
pues digamos que ya en sus casas, en la comunidad, sus hogares, responderán, es si la imagen de la derecha corresponde justamente a la resolución de este cubo de Rubik. Si observamos, pues, digamos que la disposición de los colores en una imagen y en otra varía, pero claramente no podría yo afirmar que el cubo de Rubik en la imagen de la derecha está resuelto. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente el error, dentro de muchas definiciones que ustedes pueden encontrar en literatura, se puede catalogar algo así como una resolución que no es adecuada a un problema que se está planteando, ¿sí? O una resolución de pronto no esperada, digamos, o digamos que no es ideal para un problema. Entonces, claramente, digamos que el error hace parte de la naturaleza humana y digamos que es un factor muy importante a considerar, no solamente en la resolución de juegos didácticos como este, sino en otras situaciones que veremos más adelante. Entonces, esta diapositiva es simplemente un ejemplo de lo que se puede catalogar como un error de algo que pues no se ha resuelto como es debido. Y pues fíjense que ya en esta segunda diapositiva vemos que efectivamente la imagen de la derecha tiene más coherencia, más organización, los colores están claramente, de cierta forma, agrupados por lados del cubo de Rubik, lo cual quiere decir o lo cual indica que es un cubo de Rubik que sí ha sido resuelto, ¿sí? Es muy probable que en el transcurso o digamos, en los pasos que asumió la persona para poder resolver el cubo, haya cometido varios errores, pero lo importante es que a la final los errores fueron superados y el cubo de Rubik fue resuelto. Y bueno, claramente también pues desde diferentes teorías de educación se habla que el factor de la práctica también es fundamental a la hora de consolidar conocimientos o habilidades que eventualmente se quieran desarrollar. Esto quiere decir que el error también es algo que nos permite de cierta forma aprender a hacer lo que no debemos hacer, ¿sí? Suena un poco paradójico, un poco contradictorio, pero digamos que a partir de ese ensayo y error, o sea, a partir de esas fallas o esos errores, uno va logrando mayores aciertos hasta un momento en el cual uno puede llegar a hacer ciertas acciones o ejecutar ciertas actividades con un dominio tal que prácticamente se puede hacer como si fuera en piloto automático. Si ustedes de pronto tienen la posibilidad de ver este video, ustedes lo pueden buscar en YouTube, es un caso muy particular del muchacho en la China, un joven, que hizo o marcó un récord mundial en la resolución de 3 cubos de Rubik mientras hacía malabares con ellos en el aire. Eso es una clara muestra de un dominio de una serie de habilidades que seguramente se requieren para desarrollar o para resolver este cubo de Rubik, pero también digamos que es una muestra de cómo ciertas acciones se vuelven automáticas cuando había una práctica recurrente para poder llegar a tener ese dominio. Entonces los invito pues a que vean ese video en YouTube. Claramente, digamos que en ese tipo de ejemplos, el factor error es algo que nos permite aprender, digamos que a partir, vuelvo y repito, de ensayo y error, y podemos darnos ese lujo sin ningún tipo de consecuencia. Si nosotros vemos de pronto otros ejercicios, otros desafíos que podemos, digamos que eventualmente resolver o enfrentar, como por ejemplo los sudokus, como los vemos aquí en pantalla, o las sopas de letras, se requieran otro tipo de habilidades cognitivas para poder resolver ese tipo de situaciones o problemáticas. Entonces, para cada tipo de desafío, así no se requerirá una serie de habilidades o, digamos que una serie de capacidades cognitivas para poder abordar esos desafíos.
Y bueno, digamos que estos como ejemplos de lo que uno haría de manera individual, ¿sí? Pero entonces, digamos que la vida real tiene unos desafíos mayores para el ser humano que le implican, por ejemplo, tener que enfrentarse o desafiar a otras personas para ver de qué manera, cuál de las dos tiene mayor habilidad cognitiva en algo muy particular. Yo justamente pues coloqué esas dos imágenes, una partida de ajedrez, una partida de Go, para mostrarles cómo ciertos desafíos involucran a dos o más personas eventualmente, de tal suerte que se requieran más habilidades cognitivas para poder abordar esas situaciones y poderlas superar. Claramente en estos tipos de juegos, pues solamente pueden haber tres tipos de resultados. O ganar, alguna de las dos personas va a ganar, claramente la otra va a perder, o también puede haber algún tipo de empate. ¿Sí? Esos serán como los resultados. Eh, Se esperaría o se supondría que de cierta forma la persona que pierda la partida es la que de cierta manera ha cometido mayor número de errores que lo ha llevado justamente a perder la partida. Y pues y asimismo, pues el que gana la partida, pues se supone que es la persona que menos errores ha cometido durante la misma, y pues digamos que se esperaría que es la persona que tiene más desarrolladas ciertas habilidades cognitivas. Y bueno, aquí digamos que podemos seguir citando una serie de ejemplos, complejizando las situaciones, involucrando a un mayor número de personas, lo cual se acercaría mucho más a un escenario real o, digamos, un entorno, un ambiente de la vida real, en donde claramente pues no vivimos solos, somos animales sociales y claramente se requiere analizar una serie de situaciones que involucran muchas personas. Y justamente, digamos que, como les mencionaba, podemos citar otros ejemplos, una partida de dominó que tiene mucho más, de dos o más jugadores, o una de póker igualmente tiene más de dos jugadores. Y bueno, digamos que finalmente podemos involucrar a muchas personas o a muchos actores en una situación, y aquí de cierta forma entra a jugar un papel muy importante, no solamente las habilidades cognitivas para sortear ciertas situaciones. Yo coloqué este ejemplo de una serie que recientemente vi para mostrar que en algunos escenarios también existen juegos que debemos resolver o que debemos abordar, y en este caso son juegos de roles. Y puntualmente, por lo que yo trabajo en el área de la salud, digamos que es muy importante lograr entender cómo se articulan esfuerzos, por ejemplo, cómo se logran tolerar personalidades, cómo se logran liderar equipos de trabajo, asumiendo juegos de roles o asumiendo ciertos roles que le permiten a uno justamente, digamos que minimizar la cantidad de errores que se pueden presentar en ese tipo de escenarios y tener un mayor número de aciertos. Y bueno, digamos que eso será como, vuelvo a repito, algo un poco más cercano a la realidad. Esto pues claramente no solamente sucede en el ámbito de la salud. Yo creería, y espero que así sea, que dentro del público hayan participantes o asistentes de otras áreas, de otros sectores, que de pronto me brinden la posibilidad de tener cierta razón en lo que voy a mencionar, y es que este tipo de situaciones se presentan, digamos, fácilmente en entornos que requieren equipos de trabajo, que requieren liderazgo, que requieren esfuerzos coordinados y demás. Y bueno, aquí justamente viene algo que yo quiero traer como a colación y dejar como una reflexión. Y es que en los ejemplos que vimos anteriormente de los juegos, no de los juegos de roles, sino los juegos en sí, del póker, dominó, ajedrez, go y demás, eh, claramente el error sirve de aprendizaje, pero no tiene, digamos que no tiene consecuencias
sobre otras personas. El problema, ya en ciertos escenarios reales, radica en que algunos errores que se puede cometer, porque claramente todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, hay ciertos errores que pueden llegar a tener consecuencias en ocasiones fatales para otras personas y pues la idea es que, digamos, que se minimice ese número de errores que se pueden llegar a presentar para sí mismo no llegar a impactar de manera tan negativa a ciertas personas. Bueno, aquí digamos que de una manera jocosa y también de una manera de pregunta, yo les diría a ustedes, bueno, ustedes eventualmente si se ven en esa situación entrarían en ese quirófano que tiene esa leyenda en la entrada de errores humanos, perdón. Claramente, pues, digamos que un quirófano con un mensaje así en la entrada, pues, digamos, de primerazo generaría como cierto miedo, cierto rechazo y temor a entrar y ser operado. Pero fíjense que no es algo tan lejano a lo que sucede, de hecho, en el entorno clínico, que es justamente donde yo me he estado desempeñando a lo largo de varios años. Yo quiero pues mostrarles unas estadísticas muy concretas, digamos que no quiero extenderme en esto, porque pues, digamos que eso aquí daría fácilmente para otra conferencia más, un tema muy amplio, pero digamos que quiero mostrarles, desde mi corta experiencia, la importancia de poder abordar esos errores humanos por las consecuencias que puede llegar a generar en las personas. Justamente en esta diapositiva que muestra esos efectos deleterios o los efectos letales que se pueden presentar por los errores en algunos sistemas complejos, digamos que yo traigo aquí a colación un estudio que digamos que es el más reciente, realizado por Macari y Daniel, que son dos investigadores de la Universidad Johns Hopkins, y ellos pues justamente muestran una serie de estadísticas con las 10 principales causas de muerte o de mortalidad al año en Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, en la mano izquierda de la presentación o de la diapositiva, tenemos una gráfica con una serie de causas de muerte. La primera, claramente y con una buena probabilidad, se debe a ciertos estilos de vida en Estados Unidos no muy saludables y digamos que es todo lo relacionado a enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte según las estadísticas de este informe. La segunda causa de muerte, pues diferentes tipos de cáncer, hay muchos tipos de cáncer y pues algunos de ellos desafortunadamente al no ser tratados o aún siendo tratados son fatales. Entonces sigue siendo la segunda causa de muerte en Estados Unidos, pero aquí viene entonces un aspecto interesante y es esa tercera causa que está relacionada en esa gráfica, que aunque en inglés, digamos que uno entendería que es como un error médico, realmente la traducción en español sería algo así como error en la atención sanitaria. En ese informe se habla que aproximadamente 250.000 personas al año fallecen en Estados Unidos por errores en la atención sanitaria. Y bueno, digamos que son estimaciones, llamémoslo así, eh, digamos, no muy cercanas a la realidad, porque realmente en ese mismo estudio se habla que posiblemente esa cifra es superior por diferentes motivos, por limitaciones en lograr abordar ese tipo de problemas y de consolidar esa información. Entonces se habla que aproximadamente son realmente 400.000 muertes al año en Estados Unidos por errores en la atención sanitaria, o sea, por errores humanos, ¿sí? Y digamos que eso está muy por encima de otras causas que están ahí claramente citadas, enfermedades respiratorias, accidentes, derrames cerebrales, enfermedad de Alzheimer, diabetes, neumonía, enfermedades renales, suicidios, y está aún por encima de cifras que uno considera que deberían ser relativamente altas y aún así no lo son, como es las muertes por armas de fuego, que son más o menos 34.000 al año en Estados Unidos, o las muertes por accidentes en vehículos, accidentes ferroviariamente en el sector salud, tienen unos efectos
muy significativos que si nosotros los comparamos fácilmente, digamos que con cifras muy recientes, consolidadas por la OMS y por la Universidad Johns Hopkins, bueno, claramente sin, digamos que minimizar el impacto de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, hagamos una comparación justamente entre las cifras que nos brinda ese estudio de 400.000 muertes al año estimadas en Estados Unidos contra las aproximadamente 330.000 muertes al 21 de mayo de 2020, registradas por la COVID-19, de un total de aproximadamente 5 millones de casos que pues han sido consolidados por la OMS, claramente también con algunas limitaciones en la consolidación de esa información. Es muy probable que los casos sean mucho más numerosos y bueno, pero más que quiero mostrarles es justamente que esta situación es algo que también está impactando muchísimo al mundo y que requiere algún tipo de abordaje. Y digamos que se habla que, bueno, por estimativas de la OMS, aproximadamente 2.6 millones de muertes al año se presentan por errores en la atención sanitaria en países de medianos ingresos o bajos ingresos. Y digamos que eso es también un porcentaje de un total de eventos adversos que se pueden presentar asociados a errores humanos, que es de alrededor de 134 millones al año en estos países. También con limitaciones, es muy probable que la cifra sea mucho más alta por diferentes motivos que la OMS también ha manifestado de manera oral consolidar esa información. Y bueno, esas son simplemente cifras que les quiero mostrar para hacerles ver la importancia justamente de abordar los errores humanos, porque claramente tienen unos efectos significativos en la salud de las personas. Algunas personas fallecen y una buena parte de ellas quedan con secuelas o lesiones que, pues, digamos que no se habrían presentado si no hubiera existido ese error o esa falla humana. Y bueno, digamos que aquí, simplemente como para cerrar todo esto que les estoy comentando, para que ustedes también se den la posibilidad o la oportunidad de consultar esa información. El año pasado salió un informe de la OMS justamente con los 10 datos sobre la seguridad del paciente. Son, digamos que los últimos estudios o los últimos resultados que se han logrado consolidar, en los cuales, si digamos que miramos de manera muy rápida y digamos, sin entrar en mucho detalle en cada uno de los aspectos, pues hacen referencia, particularmente los que están en negrilla, a situaciones que se están presentando por errores humanos, ¿sí? Bueno, aquí yo creo que el más significativo, pienso yo, es el segundo hecho, que hace referencia a que los eventos adversos en la atención sanitaria están representando una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo, lo cual quiere decir que es imperativo y es muy necesario implementar estrategias para poder minimizar esos errores. Y también qué bueno es aprovechar esa oportunidad de la conferencia para reconocer la labor de diferentes colegas que se están desempeñando en el ámbito hospitalario particularmente. Si vemos justamente el cuarto hecho que está en negrilla, hace referencia a lo que sucede con los errores de medicación, que tiene mucho que ver con el uso de medicamentos, tanto en los hospitales como fuera de ellos. Y claramente representa también una causa de secuelas y muertes muy importante. Y aquí, pues, fundamental la labor que hacen estos colegas trabajando en mitigar esos errores en estos ámbitos. Digamos que es también reconocer que no solamente los farmacéuticos son importantes en el desarrollo de vacunas y tratamientos, por ejemplo, para la COVID-19, sino también cómo es de importante la labor de ciertos colegas que creo yo que algunos de ellos están aquí presentes en la conferencia y que están realizando toda una serie de labores y estrategias para poder mitigar esos errores de medicación. Y bueno, digamos que aquí justamente, después de citarles una problemática muy particular, es donde quiero que se lleven este mensaje y es cómo cobra de relevancia la ingeniería de factores humanos. Si vemos estos 4 artículos, todos tienen que ver con ingeniería de factores humanos
y a su vez con seguridad del paciente. O sea, con todos esos problemas que les acabo de mencionar, generados por los errores humanos en la atención sanitaria. Esto quiere decir que ante ese escenario de pronto tan oscuro, claramente hay estrategias que han ido surgiendo a lo largo del tiempo para poder entender cuál es la causa raíz o cuáles son las causas o los factores causales que están de cierta forma promoviendo o contribuyendo a la generación de errores humanos o fallas humanas en ciertos sistemas complejos. Entonces aquí solamente para mencionar rápidamente, se ha aplicado, por ejemplo, el primer artículo del 2020, que está en la esquina superior izquierda, se implementó una estrategia de factores humanos, de ingeniería de factores humanos, para mejorar la seguridad en el cuidado anestésico y quirúrgico. Entonces, justamente para minimizar esos errores que se pueden llegar a presentar en los quirófanos, como aparecía en esa caricatura de Kino. También se ha logrado hacer como una especie de integración entre ingeniería de factores humanos y el manejo de antibióticos ambulatorio, porque digamos que hay una serie de situaciones muy puntuales que pasan con el manejo de antibióticos que tienen que ver con los errores humanos y que a su vez está generando una serie de complicaciones del manejo de ciertas infecciones. Entonces también se está aplicando ingeniería de factores humanos para mejorar ese tipo de esquemas terapéuticos. También se ha trabajado la ingeniería de factores humanos, por ejemplo, para el manejo de la carga laboral de enfermería y también garantizar una mejor seguridad en la atención en unidades de cuidado intensivo. Entonces aquí es solamente para citar algo de lo que se ha trabajado en el ámbito clínico o en el ámbito sanitario desde la ingeniería de factores humanos para mitigar esos errores. Si vemos, digamos que este artículo es curioso porque en ese artículo justamente hacen alusión al hecho de que ese abordaje de ingeniería de factores humanos no es algo propio realmente del sector salud. Realmente, si vemos la historia de la ingeniería de factores humanos, esta surge aproximadamente entre la década de los 70, 80 en la industria aeronáutica, cuando diferentes aerolíneas, digamos que intentaron hacer un esfuerzo mancomunado para lograr entender qué causas subyacentes estaban contribuyendo para que se presentaran accidentes aéreos. Y curiosamente determinaron o identificaron que un porcentaje significativo de aproximadamente el 80% de los accidentes aéreos que se presentan a nivel mundial tiene el factor humano como prácticamente una causa raíz. Eso quiere decir que más allá de las fallas técnicas, por ejemplo, los equipos como los aviones en este caso, hay unas fallas humanas que posiblemente están siendo más significativas para la presentación de ese tipo de sucesos. Y bueno, digamos que en ese orden de ideas se han planteado muchos abordajes, no solamente de la ingeniería de factores humanos, sino también desde el modelado o la interpretación de esas situaciones para ver de qué forma se puede identificar ciertos factores para implementar barreras de seguridad. Entonces, si vemos, por ejemplo, este modelo llamado de queso suizo de James Reason, un psicólogo británico, él, digamos que hace una analogía presentando una serie de tajadas de queso suizo con una serie de huequitos, y esas tajadas simplemente hacen referencia como una serie de barreras de seguridad o barreras de control que uno puede implementar en los procesos en cualquier sector, no solamente en el sector sanitario, ni solamente en el sector aeronáutico, también en otros sectores se pueden implementar esas barreras de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? En el modelo de queso suizo, lo que él plantea es que para que unos riesgos se traduzcan o se conviertan o terminen siendo o promoviendo accidentes o incidentes, lo que tuvo que haber pasado en esa transición, llamémoslo así, es que todas esas barreras de seguridad se alinearon de tal forma
que todos esos riesgos no fueron identificados a tiempo o no fueron atajados a tiempo y terminaron generando ese tipo de accidentes o incidentes. Y aquí, bueno, simplemente él cita como algunas barreras de seguridad o representadas como tajadas de queso, que puede ser, por ejemplo, estrategias de las organizaciones, los controles en procesos que se pueden implementar y también, fundamental, la gente. ¿Sí? El recurso humano es una de las barreras de seguridad más importantes. Digamos que es un poco contradictorio, ¿no? Se supone que el factor humano es el que está contribuyendo a la generación de errores, pero a su vez el factor humano también contribuye a la mitigación de los mismos, ¿sí? Porque de cierta forma, personas que son conscientes de los errores o son conscientes de su propia naturaleza, porque esa es la naturaleza humana, pueden servir como barreras de seguridad justamente para que no se presenten. Entonces, bueno, aquí digamos que es un esquema muy simplificado, la verdad. Digamos que eso es mucho más complejo. Realmente no es algo tan lineal como se muestra ahí. Fácilmente podemos estar hablando de redes de personas que están trabajando en una organización y veamos que hay diferentes direcciones sobre las cuales se pueden mover esos riesgos y generar accidentes. ¿Sí? Esperamos que es una cuestión esquemática y pedagógica para poder entender la importancia justamente de implementar esas barreras de seguridad. Y fundamental, esta serie ganadora de diferentes premios, se la recomiendo muchísimo para entender cómo en un desastre como el que se presentó en Chernobyl hace ya unos años, cómo algo tan sencillo como el trabajo en equipo de pronto puede llegar a tener un impacto tan profundo a nivel planetario. ¿Sí? Justamente la ingeniería de factores humanos también ha cobrado gran relevancia en el sector nuclear, no solamente por lo sucedido en Chernobyl, sino también por lo sucedido en Fukushima y por la cantidad de riesgos tan altos que tiene ese sector. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente la ingeniería de factores humanos tiene ese potencial de ser aprovechada para sectores que son particularmente riesgosos, como por ejemplo el sector nuclear, el sector aeronáutico, el sector aeroespacial y el sector sanitario. Y claramente, digamos que en la medida en que existan organizaciones complejas, de pronto en otros sectores, es probable que también deba implementarse algún tipo de abordaje de esta ingeniería. Eh, Justamente quiero pues traer a colación o mostrar esta imagen con un modelo estructural que desarrolló un equipo de investigadores para entender cómo desde la ingeniería de factores humanos uno puede lograr asociar diferentes habilidades blandas que permiten de cierta forma garantizar un enfoque a corto plazo, por ejemplo, en el caso de conductores de trenes en un sistema ferroviario, en la investigación justamente era en la India. Ellos cuentan con un sistema muy complejo y, bueno, bastante antiguo de trenes. Y justamente los conductores de esos trenes deben tener un enfoque, una concentración a corto plazo para ciertas situaciones. Pero eso no quiere decir que no requieran para otras situaciones un enfoque a largo plazo. Entonces, claramente, para poder pasar de un enfoque a otro se requiere el desarrollo de una serie de habilidades, posiblemente no necesariamente de manera, digamos que secuencial, puede ser de manera simultánea el desarrollo de esas habilidades, pero lo cierto es que aún en sectores como el de transportes, puede ser digamos, a través de trenes o vehículos de carga y demás, también es importante entender que existen riesgos y claramente en la medida en que exista mayor desarrollo de habilidades blandas, estos riesgos se minimizan. ¿Sí? Y bueno, digamos que eso es como para mostrar un poco la importancia justamente de esa ingeniería para poder abordar una serie de errores con una serie también de efectos muy significativos. Yo quiero de pronto traer justamente aquí como una reflexión ya final del primer bloque para dar paso al segundo, y es algo que estuvimos justamente teniendo la oportunidad de reflexionar o de debatir
en clase en la universidad, recuerdo mucho, y es la evolución, digamos, que se ha dado a través de la historia por una serie de revoluciones industriales. Aquí, digamos que seguramente hay una discrepancia con historiadores o personas del área de humanas que estén presentes en este momento en la conferencia. Algunos hablan que solamente hubo una revolución industrial, otros hablan que solamente han habido tres, otros autores dicen que ya estamos en la cuarta revolución industrial, unos dicen que no, que la revolución industrial es algo que no necesariamente se va a dar de manera simultánea en todo el mundo, sino que en unos países están ya en la cuarta, pero nosotros estamos en la primera o la segunda. Pero sí quiero traer a colación esta evolución porque justamente a partir de este libro muy interesante que recomiendo, se habla que en la cuarta revolución industrial las habilidades blandas van a ser mucho más reconocidas en el ámbito educativo y a su vez también en el ejercicio laboral. Y eso es por una razón muy sencilla que ya voy a entrar a explicar. Digamos que para poder entender qué es lo que se dice de la teoría que va a pasar en la cuarta revolución industrial, quiero de pronto hacer como un recorderismo rápido de qué es lo que pasó en la primera, en la segunda y en la tercera. ¿Sí? En la primera, que digamos que según algunos textos se dice que ocurrió aproximadamente en el 1784 con el primer telar mecánico operado con vapor, una transición gigantesca, o sea, que nunca se había dado, de hecho, desde el Neolítico, y es que la producción que anteriormente era principalmente artesanal y limitada por la capacidad del ser humano, pasó a ser, digamos que magnificada o amplificada con el uso de maquinaria. Entonces ya no se habla de producción artesanal, sino ya se habla de producción industrial, y los límites o las limitaciones de ese factor humano se superaron justamente con el uso de maquinarias particularmente impulsadas por energía con vapor. Eso fue una transición muy significativa desde el punto de vista social y económico, que representó grandes, digamos que, cambios demográficos, representó también una ampliación de la expectativa de vida, representó igualmente digamos que una promoción de la migración del área rural al área urbana. Y claramente, pues, digamos que muchos historiadores, pues, o bueno, muchos no, pero sí algunos, citan esto como un hito histórico, como una situación que rompió paradigmas, que cambió radicalmente la forma en que digamos, como nos consideramos como seres humanos y a su vez cómo convivimos unos con otros. Eso, digamos que desde la primera revolución industrial. En la segunda, digamos que solamente como para mencionar rápidamente, se dice que fue a partir de 1870 con la primera línea de ensamble en un matadero en la ciudad de Cincinnati. Entonces ya, aparte del uso de la maquinaria de vapor, ya se comienza a emplear energía eléctrica, se produce en masa, se especializa mucho en los trabajos y justamente en esa división de labores es que se logra constituir esas líneas de ensamble que digamos que representan un aumento en la productividad significativa. Se empieza a manejar el telégrafo, entonces la comunicación que anteriormente se limitada por la velocidad del caballo o eventualmente por la velocidad de las palomas o de las aves, se supera esa limitación de la comunicación y ahora la velocidad de la comunicación sea mucho más rápido. Claramente también aquí se dice entonces que hubo una serie de cambios que, digamos, que constituyeron por lo menos una primera o un primer intento de globalización o integración entre diferentes regiones del mundo. En la tercera, que pues se dice que fue a partir de 1969 con el primer controlador lógico programable, se dice que este hito histórico de cierta forma representó también un avance significativo en la computación. Y a partir de esa fecha también, pues, digamos que con la introducción de una serie de avances tecnológicos, se empieza a manejar más energía nuclear, se empiezan a automatizar ciertas fábricas, las corporaciones o grupos empresariales comienzan a tomar mucha fuerza y mucho poder y comienza ya a establecerse una serie de redes de producción global que es como una especie de segundo intento de globalización
que, como las otras dos revoluciones precedentes, también constituyeron cambios radicales sociales. Ahora pasando ya a la cuarta, porque no quiero de pronto extenderme con tanto detalle, no se ha definido claramente un hito histórico o una fecha en particular. Se dice que en ese momento estamos en un momento de transición que eventualmente puede verse catalizado o acelerado por la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, pero lo cierto es que en la cuarta revolución industrial se habla, digamos que fundamentalmente de unos aspectos que tienen que ver con sistemas extremadamente complejos que van a requerir una buena cantidad de mano de obra trabajando de manera coordinada. Y también van a presentar algo que ya les explicaré en un momento. Entonces, en la cuarta revolución industrial se dice que va a haber intercambio de información, va a haber automatización, se esperaría o se espera que exista una masificación del Internet de las cosas, o sea, el Internet no solamente del computador, celular, tableta y demás, sino que también haya Internet en la nevera, en la estufa, en la iluminación de la casa y demás. Se espera también unos avances significativos en inteligencia artificial y lo que llaman en inglés machine learning, que es aprendizaje de máquinas o aprendizaje automatizado o automático, para poder, digamos que abordar ciertas situaciones que sobrepasan las capacidades cognitivas humanas. También se habla que entonces va a haber robótica avanzada, va a haber, digamos que, como un área nueva de conocimiento que es toda la parte de análisis de Big Data, perdón, de grandes volúmenes de información. También se habla de computación en la nube, de nano y biotecnología, energías verdes para superar las energías fósiles, realidad aumentada, sistemas ciberfísicos, que es la interacción entre hombre y máquina, fábricas inteligentes, impresión 3D, bueno, y demás. En particular, en la cuarta revolución industrial se plantea que es muy probable que suceda en unos años, puede ser en la década de 2030, 2040 o eventualmente 2050. Se espera que exista un suceso llamado la singularidad tecnológica, en la cual se cree que posiblemente una sola máquina puede superar la capacidad cognitiva de un ser humano. Y en un segundo momento, o una segunda singularidad tecnológica, se plantea que eventualmente una máquina puede llegar a superar la capacidad cognitiva de toda la humanidad, no solamente del momento en el que se presente el suceso, sino de toda la humanidad que ha existido a lo largo de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que si eventualmente se llegara a presentar esa singularidad tecnológica, que ha sido también pues, mencionada en diferentes películas como Terminator, Transcendence y otras películas que recomiendo, se habla que es muy probable que el ser humano pase a ser de cierta forma obsoleto en algunas labores porque justamente en este momento en particular hay ciertas actividades que siguen siendo limitadas por la capacidad humana y asimismo siguen siendo determinadas por el factor humano de generar errores y a su vez tener una serie de consecuencias. Entonces, en la medida en que suceda eventualmente esa singularidad, es muy probable que ciertas actividades ya no sean, digamos que, abordadas por el ser humano, ¿no? Ya no se pueda depender o confiar tanto en esas capacidades cognitivas, pero es cuando justamente toman más relevancia esas habilidades que de pronto no van a ser tan fácilmente imitadas o simuladas por las máquinas, que son esas habilidades que justamente vamos a ver ahorita más adelante, que son las habilidades blandas. Entonces, eso simplemente es como para tener en consideración la importancia de darle el reconocimiento debido a esas habilidades y superar de pronto el paradigma en el cual de pronto hemos sido educados y es de privilegiar esas habilidades duras, esas habilidades técnicas o cognitivas que fácilmente a la vuelta de unos años van a ser imitadas por inteligencia artificial o por máquinas y demás. Entonces, esa es justamente la reflexión que nos deja este autor de este libro de replantear toda esa educación superior y pues también claramente la educación en nivel básico, primario, secundario, para darle ese reconocimiento debido. Y bueno, claramente, digamos que hay autores y estudios que
mencionan que en la medida en que uno avanza en ciertas organizaciones, por ejemplo, a nivel jerárquico, es más demandado ese recurso humano con esas habilidades blandas desarrolladas. Si yo realizo una labor netamente operativa, es muy probable que yo solamente con mis habilidades técnicas pueda fácilmente superar ciertas o realizar ciertas tareas. Pero en la medida en que yo ya avanzo a un nivel administrativo, a un nivel gerencial, en el cual yo debo coordinar esfuerzos, movilizar personas, entenderlas y demás, claramente mis habilidades técnicas de pronto pasan de cierta forma a un segundo plano y mis habilidades no técnicas o habilidades blandas cobran mucha más relevancia. Entonces también es muy importante considerar este aspecto si eventualmente queremos crecer a nivel profesional, por ejemplo, dentro de una organización que nos permita eventualmente escalar. Y bueno, digamos que aquí también traigo a colación este concepto de la pirámide de Maslow, solamente como para entender algo, y es que se dice que la primera y la segunda revolución industrial, digamos que de cierta forma garantizaron sí, garantizaron la satisfacción de las necesidades más básicas que tenemos digamos que en esa jerarquía de necesidades, que son las necesidades fisiológicas. Se mejoró significativamente todos los aspectos sanitarios y demás, se masificó de cierta forma la medicina y bueno. Y en la medida que hemos ido avanzando en esas revoluciones industriales, hemos ido escalando también en la satisfacción de las necesidades planteadas por ese esquema. Entonces ya hablamos que tenemos una mayor seguridad en algunos casos, no podemos decir que todo el mundo tiene satisfechas estas necesidades porque algunas personas desafortunadamente ni siquiera tienen satisfechas sus necesidades más básicas, pero en términos generales se habla que esas revoluciones han permitido también acceder a otros niveles de necesidades que han sido satisfechas. Ya digamos que en la tercera revolución industrial, entonces ya hemos satisfecho nuestras necesidades sociales a través de las redes sociales, por ejemplo, eh, quebrando las barreras del espacio-tiempo y comunicando personas en diferentes países, diferentes regiones. Pero entonces en la cuarta revolución industrial, perdón, se habla entonces que, claro, en un futuro no sé qué tan lejano sea, ya se está hablando de transhumanismo, mejoramiento del ser humano a través de las integraciones de sistemas ciberfísicos y demás, pero sin irnos tan lejos, quiero simplemente traer a colación que también nos plantea esa reflexión, esta cuarta revolución industrial, y es de pensar en la autorrealización, pensar en qué valores tenemos en nuestras vidas, pensar en cuál es el sentido de nuestras vidas, que es muy probable que en estos momentos se haya perdido de pronto ese significado por la coyuntura actual, pero bueno, eso quiere decir que una crisis es a su vez un desafío, una oportunidad para poder superar digamos, esas situaciones y claramente aprender de ellas. Entonces, simplemente traigo ese esquema como para de pronto ver qué nos está trayendo como esas revoluciones a nosotros como personas más allá del ámbito profesional. Y bueno, yo creo que podemos pasar ya al segundo bloque, que es el que de pronto representa mayor interés para ustedes, y es entender cómo desarrollar nuestras habilidades blandas. Pero pues claramente para poder saber cómo desarrollarlas, primero tenemos que definir qué son las habilidades blandas. Hay muchas definiciones, yo simplemente traigo aquí esta, que es una reunión de dos definiciones de esos dos artículos. Es simplemente para hacerles ver que las habilidades blandas son ese conjunto de aptitudes que complementan o sustentan las habilidades duras, pero entonces que en conjunto tienen un impacto significativo no solamente para la prevención de fallas y errores humanos, sino que también mejoran el desempeño de la realización de ciertas tareas. Entonces, digamos que de ahí también trabajar ese tipo de temas que son de mucha relevancia para algunos sectores. Y bueno, entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son todas las habilidades duras y cuáles son las habilidades blandas? Aquí podemos citar algunos ejemplos, de pronto para que quede un poco más claro, pero entonces, digamos que antes de los ejemplos, simplemente vas a citar rápidamente algunos atributos. En ese artículo particularmente se dice que las habilidades duras están basadas en el conocimiento y las habilidades blandas en los procesos, ¿sí?
Se dice también que las habilidades duras, cuando no se usan, se pierden con el tiempo. Y en las habilidades blandas se dice que la forma de poderlas desarrollar o incrementar o aumentar o mejorar es a través de la experiencia. Eso va a ser muy importante para entender las estrategias que les voy a compartir más adelante. Y también se dice en ese artículo que las habilidades duras son fácilmente medibles, se pueden, tenemos que definir con cierta facilidad y se pueden también asimismo evaluar a través de diferentes tests o pruebas para poder definir como el nivel de conocimientos o nivel de habilidades cognitivas de ciertas personas. Con las habilidades blandas pasa algo muy particular y es que no son tan fácilmente definibles ni medibles, ¿sí? Y en ese orden de ideas ha habido como ciertos intentos para poder desarrollar estrategias para poder medir esas habilidades, para poder evaluar qué tan desarrolladas están en ciertas personas, y también representa de cierta manera un desafío para nosotros, porque puede que a la vuelta de unos años en ciertos sectores se comience a implementar estrategias para medir esas habilidades blandas. Entonces, así como pueden, no sé, medirnos un coeficiente intelectual o hacernos pruebas de conocimientos de matemática o de razonamiento espacial o abstracto demás, también eventualmente podrían a futuro verse ese tipo de evaluaciones de habilidades que a su vez van a representar el éxito o el fracaso, por ejemplo, de un proceso de selección en una empresa, ¿sí? Para ciertos cargos. Y digamos que, bueno, aquí también menciona algo muy particular y es que normalmente en algunos aspectos o en algunas áreas del conocimiento, esas habilidades duras generan de cierta manera como beneficios. Las habilidades blandas en todas las asignaturas o en todos los programas académicos o en todas las áreas, por así decirlo, del conocimiento, genera beneficios o genera ganancias, ¿sí? Entonces, esto también es para mostrarles la importancia justamente de abordar esas capacidades. Y voy a hacer simplemente un paralelo desde el sector desde donde yo me muevo para mostrarles después en otro sector cuáles serían los ejemplos particulares de habilidades duras y cuáles serían los ejemplos de habilidades blandas. Entonces, en este ejemplo, vemos qué se esperaría por parte digámoslo así, de médicos que están haciendo como su fase de entrenamiento para formarse como especialistas, qué tipo de habilidades duras y qué tipo de habilidades blandas ellos requieren desarrollar, ¿sí? Y aquí justamente hay una serie de ejemplos muy concretos. Entonces, en la parte izquierda ustedes van a ver las habilidades duras o ejemplos de habilidades duras que ellos deben tener. Entonces, bueno, ellos deben saber especificar, digamos, ciertas metas u objetivos de mejoramiento. Ellos deben también saber desarrollar planes de mejoramiento, deben saber crear agendas de reuniones, deben saber crear deben saber analizar ciertos grupos de interés, crear grupos multidisciplinarios de trabajo, tener una buena gestión de esos grupos, tener habilidades para buscar información, para analizar datos estadísticos, analizar datos cualitativos, solicitar ciertas contribuciones económicas para investigaciones, por ejemplo, preparar manuscritos, ¿sí? Entonces serán como las habilidades duras que requieren estos médicos, que requieren desarrollar estos médicos durante su formación académica como especialistas. ¿Qué habilidades blandas ellos requieren desarrollar? Entonces, aquí vemos varios ejemplos. Entonces, el manejo o la tolerancia al cambio o el manejo o la gestión del cambio, tener habilidades de liderazgo, tener habilidades de ejercer autoridad, perdón, de influir en otras personas, pero sin ser autoritario, ¿sí? Digamos, sin mostrarse de una manera de pronto imponente o impositiva frente a otras personas, tener esa habilidad como de persuasión. También tener la habilidad de poder navegar por el complejo de atención en salud, tener la habilidad de negociar con sus colegas, con pacientes y familiares, con otros profesionales de la salud, tener la capacidad de resiliencia, o sea, de superar ciertas dificultades
dificultades y hacerse más fuerte para futuras ocasiones, para poder abordar ese tipo de dificultades en otros momentos, tener la capacidad de reflexionar acerca de ciertos proyectos, bueno, eso sería como, a grosso modo, como el conjunto de habilidades duras y blandas, o técnicas o no técnicas, que requiere desarrollar un médico. Para que de pronto lo tenemos en un contexto un poco más cercano tal vez a algunas personas, entonces es muy sencillo, es lo que yo muestro de pronto en esas dos esquemas, que sería algo así como el análogo en una hoja de vida a un perfil profesional y un perfil personal. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que, no sé, nosotros somos líderes del área de talento humano y necesitamos seleccionar un ingeniero para poder asumir un cierto cargo gerencial, puede ser. Entonces nosotros podemos decir que esa persona requiere en su perfil profesional las siguientes habilidades duras. Entonces, el multilingüismo claramente es una habilidad dura, el conocimiento de varias lenguas, el manejo de bases de datos, toda la parte de conocimiento de herramientas informáticas, ¿no? O sea, el manejo de software, del manejo de plataformas tecnológicas, el conocimiento, por ejemplo, de seguridad de redes, eventualmente son cuestiones que te requieren mucho de lógica, mucho de matemática, mucho de razonamiento, bueno, el análisis estadístico, todo lo que ustedes ven ahí citado en esa cajita a mano izquierda. Y bueno, claramente es normal o tendemos nosotros a pensar que en la medida que tenemos muchas de esas habilidades, vamos a tener más probabilidad de éxito a la hora de ser seleccionados en un proceso, digamos, de contratación en alguna empresa. Pero resulta que, como les mencionaba, para ciertos cargos específicamente, o digamos que no, generalmente administrativos o gerenciales, no solamente se mira esa parte técnica, sino que se mira particularmente las habilidades no técnicas. Entonces ahí es cuando ustedes eventualmente, pues, ahí haciendo esa invitación, pueden actualizar sus hojas de vida para que incluyan ese perfil personal en donde ustedes puedan citar aspectos fundamentales como por ejemplo la integridad, la confianza, las habilidades de comunicación efectiva, tanto verbal como escrita, la apertura mental, o sea, la apertura al cambio, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Bueno, damos ahí, claramente podemos ver una serie de habilidades que, si bien pareciera que no son tan importantes, porque de hecho también esa connotación de blandas pareciera que le da cierto sentido de irrelevancia, fíjense que tienen mucho que ver con el trabajo en equipo, con lograr entender al otro, con liderar eventualmente esfuerzos, establecer redes de contactos, ¿sí? La posibilidad de adaptarse a ciertas situaciones y superar ciertas situaciones, el abordaje de ciertos problemas, la capacidad de analizar información, digamos que con una contraargumentación eventual, si es requerido así. Entonces, esas habilidades blandas son fundamentales para incluirse en la hoja de vida. También quiero que se lleven de pronto esa reflexión el día de hoy. Una hoja de vida que esté muy cargada de habilidades duras es buena, sí, pero si se pudiera incluir también habilidades blandas en ese perfil personal, sería fantástico. Y es muy probable que les garantice el éxito para poder ser contratados en alguna empresa. Y bueno, si eventualmente pues pensamos, no, pero de pronto no es tan necesario que yo tenga desarrolladas mis habilidades blandas, yo les traigo justamente aquí a colación eso que les comentaba ahora acerca de las estrategias, por lo menos en el ámbito clínico que yo conozco, que se han implementado para evaluar el desarrollo de las habilidades blandas y que de cierta manera pueden significar un eventual despido, por ejemplo, una persona de una organización hospitalaria. Entonces, aquí están citadas seis herramientas, o sea, seis, digamos así como listas de verificación, por así decirlo, con las cuales algunos hospitales, digamos, de punta en el mundo están evaluando
esas habilidades blandas en el personal de la salud, ¿sí? Por citar un ejemplo, en anestesiólogos, en cirujanos, en enfermeras. Bueno, ahí podemos citar una cantidad de profesionales que están siendo en ese momento evaluados en algunas organizaciones porque claramente en la medida que tengan sus habilidades blandas desarrolladas, van a contribuir a mitigar esos riesgos que se presentan en la salud, ¿sí? Entonces, no esperemos a que eventualmente estas estrategias se implementen en otros sectores para adaptarnos a cumplir con ese requisito, sino que anticipémonos un poco a lo que posiblemente va a pasar en el futuro, y es que no necesariamente hay que pensar que solamente en los sectores de mayor riesgo donde se va a ver evaluado ese tipo de habilidades, sino que es muy probable que esto permee, ese tipo de evaluaciones permee otros sectores económicos. Bueno, aquí podemos quedarnos hablando indefinidamente de habilidades técnicas y no técnicas, y claramente pues en la imagen ustedes ven aproximadamente yo relacioné unas 50 habilidades. En la literatura ustedes pueden encontrar muchas más. Y ustedes se preguntarán de pronto hasta este momento, que espero yo no haberlos aburrido, pero bueno, de todo esto que me está diciendo esta persona o el conferencista, ¿qué me va a servir? ¿Qué puedo tomar? Entonces, mi invitación o lo que yo pretendo en este momento hacer es sintetizar de pronto de todo ese conjunto de habilidades blandas, tomar algunas a partir digamos que, de una aproximación que realicé en mi tesis de maestría, sin desconsiderar el hecho de que es muy importante que se tenga en cuenta también esas otras habilidades que eventualmente no vamos a trabajar en el día de hoy a través de una serie de estrategias educativas. Entonces, tengamos muy presente eso, no sé si de pronto tienen la posibilidad de tomarle un pantallazo a la imagen en este momento o tomar nota, bueno, o si de pronto necesitan que les facilite ese listado, me escriben un correo, al final les voy a compartir el correo, yo les puedo enviar el listado y ustedes comienzan a trabajar pues juiciosamente por su cuenta en las habilidades que no vamos a citar en este momento, en la presentación, ¿listo? Entonces, bueno, de esos 50 y pico de habilidades, un autor, por ejemplo, en este estudio, una serie de autores, hace una agrupación de esas habilidades blandas en dos tipos, en las convencionales y las tribales. En las convencionales, entonces ahí fácilmente vemos que, bueno, relacionan una serie de habilidades de comunicación, de gestión, de presentación, trabajo en equipo, de mentoría, de liderazgo, de relaciones interpersonales, y en las tribales, vemos que intenta agrupar entonces las habilidades de negociación, de autopromoción, de establecimiento de redes de redes de contacto, redes sociales, de persuasión, de manejo de situaciones difíciles, de manejo de políticas de oficina, de manejo de personalidades difíciles, que digamos que eso también es una habilidad blanda. Y eso es la forma que las agrupa, por ejemplo, estos autores de ese estudio. Pero yo me decanto o prefiero tomar esta agrupación de ese artículo que me parece a mí que es muy cercano a lo que vi en otros estudios, que son como los aspectos o las agrupaciones fundamentales que se evalúan en el sector salud, lo cual no quiere decir que ese tipo de habilidades no se apliquen en otros sectores, como ya lo hemos mencionado. Entonces, bueno, tenemos por un lado las habilidades sociales o interpersonales, también les llaman ese tipo de habilidades. Entonces, vamos a trabajar entonces en la parte de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. En ese artículo y en otros se habla de las habilidades cognitivas, pero entendidas, digamos que como habilidades blandas, no tanto como habilidades duras, sino como habilidades blandas que van a ser muy importantes a tener en cuenta en la parte de toma de decisiones, conciencia situacional, perdón, y finalmente la última agrupación va a ser las habilidades de recursos personales, que es todo lo que tiene que ver con el manejo del estrés y la fatiga. Eso es como una agrupación, vuelvo y repito, hay autores que agrupan las habilidades blandas de otras formas, como ya lo vimos, y pues bueno, vamos que es como para que tengan presente que ustedes van a encontrar cualquier cantidad de información acerca de este tipo de habilidades. Ahora sí pasemos entonces, ya para finalizar, a las estrategias para mejorar cada una de esas habilidades. Acabo de citar. Me gustaría de pronto
No sé si de pronto alguien con un micrófono activo, se me olvidó tal vez decirles algo y es, me gustaría también que si tienen algún tipo de inquietud, tomemos nota atenta y al final yo tengo ese espacio justamente para reservar para la resolución de esas preguntas, ¿listo? También me gustaría comentarles que, digamos que más allá de brindarles estrategias digamos, de cómo aprender, quiero darles esos aspectos claves para que ustedes tomen esos aspectos y comiencen a través de la experiencia, creería yo que podría ser catalogado como una especie de ensayo y error, comiencen digamos, como a considerar esos aspectos para ir desarrollando esas habilidades una a una. Es muy probable que ustedes también tengan algunas fortalezas y tengan algunas debilidades, ¿sí? En ese orden de ideas, también es bueno que ustedes de cierta forma prioricen digamos, como el trabajo en las debilidades de pronto, de ciertas habilidades que tengan, sin descuidar esas fortalezas que también asimismo es muy probable que tengan en algunas de esas habilidades que vamos a citar. Y bueno, digamos que para la parte de comunicación que encontré literatura que es muy importante. Por un lado, la interpretación de señales del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal se debe entender, digamos que desde dos ideas fundamentales. La primera, se dice en la teoría de la comunicación que aproximadamente el 70-80% de la importancia de un mensaje viene justamente codificado en el lenguaje no verbal y aproximadamente el 20-30% en el lenguaje verbal o en el lenguaje hablado. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable que con nuestro cuerpo o nuestros gestos faciales o nuestros movimientos y otros factores estemos transmitiendo de pronto una idea y es probable que no corresponda a la intención que queremos transmitir de manera verbal. Y ahí es cuando debemos tomar esa conciencia de entender cuáles son las señales no verbales que van a garantizar que exista esa coherencia en la intencionalidad del mensaje que queremos compartir. Para esto, entonces, ¿qué les sugiero, qué les recomiendo? Existen libros, hay abundante literatura en la parte de psicología para entender qué es el lenguaje no verbal y entender justamente esas señales. ¿Sí? Esas señales tienen mucho que ver, vuelvo y repito, con los gestos faciales, teniendo en cuenta que la cara es una zona del cuerpo con gran número de músculos. De hecho, se dice que somos el primate con el mayor número de músculos faciales, que eso también garantizó de cierta forma que nos pudiéramos expresar a través de esos gestos, esa gestualidad, mucho antes de desarrollar el lenguaje hablado. De ahí también la importancia justamente de la gestualidad. Y también ustedes en esos libros van a entender eh, o van a aprender, por ejemplo, que hay señales también con las manos, hay señales también con las piernas, hay señales también con los hombros, con el cuello, bueno, con todo el cuerpo. Y esas señales deben ser interpretadas como si fueran algo así como palabras, pero que deben ser integradas para formar, por ejemplo, una oración con sentido. ¿Sí? Eso es muy parecido a lo que pasa con el lenguaje verbal. Yo puedo decir palabras sueltas, pero sin coherencia y sin conexión. Y pues se puede analizar de manera separada, pero no, la idea es que si yo quiero transmitir una idea coherente, esas palabras estén integradas, ¿sí? Y se asocien bueno, y se interpreten en conjunto, en grupo. Lo mismo pasa con la señal del lenguaje no verbal. No podemos interpretar únicamente un gesto como algo, sino vemos otras cosas que están detrás u otras señales que nos pueden ayudar como a entender ese tipo de señales. Y como parte de ese lenguaje no verbal, ya en el segundo punto de esas habilidades de comunicación, hay otros factores que también juegan un rol muy importante, como es la postura del cuerpo, el espacio interpersonal que en esos momentos pues, ha sido un poco afectado por las estrategias de distanciamiento social, pero cuando se supere eventualmente la situación, es muy probable que nuestro espacio interpersonal vuelva nuevamente a estrecharse, entonces hay que ver de pronto ese espacio interpersonal, qué tanta confianza genera o no, el contacto visual fundamental, y bueno, como les mencionaba, entrenarse muchísimo en expresiones gestuales y corporales. Vuelvo y repito, aquí es un trabajo autónomo, un trabajo de empoderamiento por parte de ustedes para leer mucho acerca de eso. Hay muchos libros. Y bueno, aquí también, pues como
muy bien lo dice el refrán, que tenemos una boca y dos oídos, no es solamente, en una comunicación asertiva, no es solamente el poderse expresar, sino también el tener la buena disposición de permitirle a otras personas escuchar, digamos, ser escuchadas. En ese orden de ideas, entonces, también es muy importante desarrollar esa escucha activa. La escucha activa es el poder escuchar a una persona prestándole toda la atención del mundo posible, sin interrupciones en la medida de lo posible para que no se sienta de pronto irrespetada esa persona, no se sienta desconsiderada. Y dentro de la escucha activa también hay un elemento fundamental y es esa tolerancia al desacuerdo. O sea, es muy probable que lo que escuchemos no sea a nuestro agrado o lo que escuchemos, digamos, o lo que escuchemos de pronto no corresponda a nuestras afinidades o nuestras opiniones, pero en esa escucha activa también nos damos esa oportunidad de conocer esos puntos de vista que son diferentes a los nuestros. Entonces aquí también juega un papel fundamental en esas habilidades de comunicación. Para eso, pues yo creo que, digamos que yo sugeriría tal vez el ejercicio, digamos que más que todo de práctica, especialmente con aquellas personas que eventualmente, con las cuales tal vez no nos entendemos muy bien, de pronto en nuestro ámbito personal, laboral o académico, y a través de esa paciencia entender la importancia de esa escucha activa. Muchas veces en la escucha activa uno aprende muchas cosas que de pronto no esperamos aprender. También dentro de las habilidades de comunicación es muy importante el aspecto de la comunicación en espejo, que consiste en justamente reafirmar ciertas afirmaciones, valga la redundancia, de las personas a través de elementos como, por ejemplo, el ¿en serio? ¿Cierto? ¿Sí? Son preguntas que de cierta manera reflejan como ese interés en lo que está diciendo la persona. Es una comunicación en espejo, como el nombre lo dice. Y esas preguntas justamente motivan la conversación. Cuando una persona nos escucha hablar o nos escucha preguntar, eh, como mostrarnos interés en lo que nosotros estamos diciendo, también eso fomenta esa interconexión, esa relación entre dos o más personas, que pues se basa también en eso, ¿no? O sea, no solamente en expresarse uno, sino también en permitir que el otro se exprese. Aquí pues también dentro de esas habilidades de comunicación hay otro aspecto que es el reconocimiento de las dinámicas del paralenguaje. Entonces existe el lenguaje, hay un metalenguaje del cual no vamos a hablar, y el paralenguaje. En el paralenguaje entonces vamos a ver que para una misma palabra en lenguaje hablado puede haber tres o más intenciones por la velocidad, por el volumen y por cómo se articula esa palabra. Por decir un ejemplo, no es lo mismo yo decir que a decir que. Ahí ya hay una diferencia, no más en ese ritmo y en esa forma en que yo estoy expresando una sola palabra, hay una dinámica para el lenguaje que está diferenciando como esa intención de esa palabra hablada. Entonces, aquí digamos que lo importante es entender de pronto, tomar esa conciencia de cuáles son las intenciones que nosotros tenemos muchas veces detrás de un mensaje para poder asimismo entender que existen esas dinámicas y a través de esa conciencia, esas dinámicas, digamos que potenciar el efecto que queremos ejercer sobre otra persona a través de un mensaje. ¿Sí? Esa sería como una recomendación que daría de pronto para desarrollar como esa habilidad. También para eso hay muchos textos, ¿no? También para que ustedes de pronto tengan la oportunidad de leerlos por cuenta propia. Y bueno, efectivamente en la comunicación también hay una serie de filtros de atención, donde hay también unas emociones que median esa comunicación, y también hay unos elementos semánticos que, bueno, de pronto no vamos a entrar a detallar, pero sí es muy importante que entendamos que algunos filtros de comunicación pueden estar perjudicando esa comunicación, ¿sí? Entonces, por citar un ejemplo, los filtros atencionales. Si no tenemos la posibilidad de mantener contacto visual con una persona, es muy probable que al mirar otros lugares u otras personas se pierda la atención o la concentración en el mensaje que se está compartiendo, y eventualmente pues eso termina siendo un filtro, o sea, termina afectando o siendo una barrera de comunicación que pues impacta negativamente esa interconexión o esa interrelación entre dos o más personas. Entonces,
Lo importante aquí, entonces, de pronto, es una recomendación que haría, es leer un poco más acerca de teoría de la comunicación, sin entrar en mucho detalle, simplemente como para entender o conocer un poco más acerca de esos elementos o esas barreras o filtros que pueden afectar la efectividad de una comunicación y pues ir tomando conciencia de ello con la práctica. Otro aspecto clave para las habilidades de comunicación, que recuerdo mucho que estoy hablando de eso con una persona recientemente, y es cómo enriquecer el vocabulario a la hora de expresarse uno por escrito o de manera oral. Pues digamos que una de mis recomendaciones es hacer uso de una estrategia que se utiliza también en inglés y en otros idiomas, que es el recycling o el reciclado. El reciclado consiste entonces en tomar elementos de vocabulario que ya hemos visto, que hemos leído o hemos escuchado y emplearlo en nuestra expresión oral o escrita. Entonces, aquí pues la lectura es clave. La lectura en general de textos, libros, periódicos, revistas, bueno, preferiblemente de libros, creo yo, para de alguna forma potenciar como todo ese vocabulario que necesitamos para expresarnos verbal y por escrito. Y bueno, también tener muy en cuenta que dependiendo del contexto, asimismo debemos realizar una escritura. O sea, no es lo mismo yo escribir una carta informal, no sé, a mi pareja o a un amigo, a escribir un correo dentro de una institución académica o laboral, porque pues el nivel de pronto de formalidad va a variar digamos, de un escrito a otro. Entonces también es tomar como de pronto, debemos tener en cuenta mucho eso. Para eso mi recomendación es consultar siempre en Internet. Hay muchos modelos de documentos. Si ustedes necesitan, no sé, redactar un correo a Pepito Pérez con el cargo tal, coloquen en Google, necesito redactar carta a tal persona con tal cargo. Y seguramente le van a salir una cantidad de plantillas y formatos que la idea es, pues, no necesariamente copiar, pegar, pero sí que sirva como de base para poder aprender ciertos patrones de escritura, que eso es lo más importante. Eso es como de manera muy general lo que considero yo que se puede tener en cuenta en habilidad de comunicación. Pasando a las habilidades de trabajo en equipo. Bueno, digamos que es fundamental, aquí yo creo que sí es muy importante la práctica, el ensayo-error, tener muy buenos niveles de tolerancia a la frustración, entender que en ocasiones las negociaciones que son violentas o agresivas, pues seguramente van a tener este tipo de respuestas por parte de las personas con las cuales queremos negociar. Entonces es fundamental trabajar mucho en esa negociación no violenta, la paciencia, la calma, esa escucha activa, e entender que esas habilidades blandas también se relacionan unas con otras, ¿no? Entonces, habíamos hablado previamente en la parte de comunicación, el desarrollo de la escucha activa. Entonces, aquí para el trabajo en equipo, fundamental haber tenido ya ese desarrollo en escucha activa para poder, digamos, para poder hacer este tipo de negociaciones no violentas. También, pues, es lógico entender que en un equipo de trabajo siempre van a haber dificultades y diferencias de opiniones. Entonces, para poder prevenir y para poder evitar ese tipo de situaciones, lo mejor que uno puede hacer cuando uno constituye un equipo de trabajo es establecer acuerdos. Nada que hacer. Que en caso de que se respeten los acuerdos, pues es simplemente citar nuevamente ese acuerdo para entender la importancia de cumplirlo a cabalidad, pues porque ha sido algo previamente acordado. Bueno, aquí también dentro de las diferencias que podemos encontrar entre miembros del equipo de trabajo, pues vamos a ver personas con ciertas actitudes, con una serie de prejuicios, con algunos estereotipos. Y pues bueno, digamos que ese reconocimiento también nos brinda una posibilidad de entender que pues todos somos diferentes, todos pensamos de maneras diferentes, y es abrirnos mentalmente como a eso, como a entender que no todos pueden pensar como yo, no todos pueden actuar como yo, no todos pueden sentir como yo. Y pues claramente tener como esa disposición como a tolerar como esas perspectivas, esas opiniones, esas ideas que son diferentes a las nuestras. Aquí hay algo también fundamental que pasa mucho, sobre todo por nuestra cultura latina, y es que tal vez no hacemos un buen manejo del tiempo y tenemos como a postergar ciertas actividades y decir, no, mañana, no, es que hoy no alcanzo, mejor mañana.
Y esa procrastinación, justamente el estar postergando indefinidamente algunas cosas, también afecta a veces la obtención de resultados en un equipo de trabajo. Entonces, fundamental minimizar esa procrastinación, o sea, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, como dicen coloquialmente, y pues tener muy en cuenta las fechas que uno ha estipulado para entregar ciertas cosas, no solamente en el ámbito académico y laboral, también es que si uno se ha comprometido con algo, con algún familiar o la amistad o la pareja, pues haciendo también cumplir con esos tiempos, esas fechas que de pronto se han estipulado. También es muy importante de pronto vencer esa timidez que algunos tenemos para poder presentar ideas de manera clara, para poder identificar con qué recursos se puede contar en ciertas situaciones. Bueno, aquí también, como ya les mencionaba, justamente dentro de los acuerdos que uno debe implementar, pues hay que definir una serie de reglas de comportamiento y también pues debemos tener como esa capacidad de persuadir a algunas personas para que piensen en unos objetivos comunes, ¿sí? También hay que pues claramente respetar y proteger esos derechos individuales que todos tenemos eh, como miembros de un equipo de trabajo o miembros de una agrupación social, no necesariamente es en el ámbito académico o laboral, también a nivel familiar o social. Entonces, bueno, eso es también muy importante, sea esa protección de sus derechos, el respeto del derecho de cada persona de que debe ser autónoma en algunas decisiones y en algunas acciones que realiza. Y tener pues claramente la disposición para aprender de los errores que pues se van a ir presentando siempre en cualquier situación, hacerle justamente ese seguimiento a los rendimientos o a lo que se está esperando de ese grupo. Y bueno, en algunos aspectos, sobre todo en la parte laboral, pues tener como esa disposición como a trabajar en equipo pensando en un cliente en particular o en algunas tareas en particular, ¿sí? Que de pronto nuestros objetivos individuales no terminen afectando esos objetivos colectivos o comunes de consecución de ciertas metas. Entonces aquí, vuelvo y repito, aquí es fundamental toda esa parte de práctica, ensayo, error, tener muy en cuenta los aspectos claves que les estoy compartiendo, pues para que vayan tomando esa conciencia de cómo poder desarrollar esas habilidades de trabajo en equipo. En las habilidades de liderazgo, bueno, digamos que hay muchos tipos de liderazgo, hay teorías desde la parte psicológica y sociológica que han abordado esto, pero digamos que dentro de los aspectos fundamentales para un liderazgo, digamos que efectivo, es ser muy eficiente como la asignación de ciertas responsabilidades y ciertas tareas, dependiendo también de las capacidades que algunas personas tengan. Y también es bueno, definitivamente, pues pienso yo, consultar opiniones. No siempre el líder tiene la razón. Es bueno consultarle a las personas o a los colaboradores o los compañeros de un equipo de trabajo o de una agrupación social qué opinan al respecto, porque es probable que el error que yo no pueda ver, que estoy cometiendo, alguien más lo va a ver, ¿sí? Entonces aquí también juega un papel fundamental la escucha activa. Vuelve nuevamente esas habilidades que ya hemos mencionado previamente. Un líder como, digamos, con muchas cosas en el mundo, no es eterno, debe tener la capacidad de enseñar y la capacidad de formar nuevos líderes, ¿sí? Si un líder quiere acaparar su liderazgo o tiene miedo de que alguien más le corra la butaca o, o bueno, sí, pretende atornillarse en el poder o bueno, claramente es una persona que debe desarrollar esas habilidades de liderazgo porque no está ejerciendo un liderazgo efectivo, ¿sí? Entonces tener esa disposición justamente como de compartir toda esa experiencia, conocimiento y bagaje que ha adquirido a lo largo del tiempo. Bueno, también tiene que ser supremamente organizado, tiene que saber priorizar ciertas tareas porque muchas actividades pues demandan mucho tiempo y pues no todas pueden ser abordadas de manera simultánea. Entonces, bueno, fundamental esa parte de priorizar tareas, hacer partícipes a los compañeros de trabajo, brindar esa retroalimentación asertiva, como dicen por ahí coloquialmente, elogiar en público, llamar la atención en privado, ¿sí? Hay que también considerar anticiparse a escenarios futuros, entonces anticipar riesgos, anticipar errores potenciales, y si eventualmente fueron anticipados y
digamos que existen consecuencias de ciertos errores que se han cometido en un equipo de trabajo o un equipo cualquiera social, también hay que asumir la suficiente responsabilidad para compartir esa responsabilidad y no pretender trasladar la responsabilidad a otras personas para quedar yo bien como líder. Digamos que eso no hablaría bien de la persona, ¿no? También pues de estar muy dispuesto a ayudar a otras personas con sus metas personales, aparte de las metas grupales que se han establecido. También es fundamental para un líder o para tener habilidades de liderazgo el saber expresar pensamientos, emociones, necesidades, expectativas, no dar por supuesto ciertas cosas, a no suponer, y asimismo también tener esa disposición de escucha activa para conocer pensamientos, emociones, necesidades, expectativas de otras personas que pues van a trabajar con ese líder. Y bueno, también hay que pensar que no siempre cuando uno hace ciertos trabajos, todos vamos a ganar, ¿no? La idea es que en ciertos objetivos que se plantean, pues uno pueda eventualmente minimizar como esas pérdidas que se pueden llegar a presentar, establecer pues compromisos viables, factibles, objetivos que pues, o metas que se puedan conseguir fácilmente y digamos que siempre trabajar muy de la mano de las personas. Ahí quitan, entonces también fundamental las habilidades de trabajo en equipo. Fíjense entonces que digamos que esas habilidades acá no son como bloques separados, sino que se van integrando poco a poco y digamos que ciertas habilidades van a depender de otras habilidades, ciertas habilidades van a depender de otras habilidades blandas. Y bueno, también es muy importante entender que aunque las cosas se pueden estar haciendo bien, siempre se pueden hacer mejor. Y en ese orden de ideas, pues, qué mejor que un líder que entienda que puede motivar a esas personas para identificar oportunidades de mejora en algunas actividades, para que saquen provecho de lo que están haciendo y se sientan satisfechos con lo que están haciendo, pero también busquen ir más allá. Entonces, bueno, vemos que esos son unos aspectos fundamentales, creo yo, y que he encontrado en la literatura asociados a esas habilidades de liderazgo. ¿Listo? Con eso entonces abarcamos las habilidades interpersonales o sociales. En las habilidades de toma de decisiones, pues, bueno, aquí vemos que son más habilidades cognitivas, vuelvo y repito, son consideradas también habilidades blandas, pero digamos que aquí sí hay un componente un poco más, llamémoslo así, individual, sin querer decir que eso no se pueda desarrollar de manera grupal o colectiva. Pero digamos que finalmente lo importante es entender que es a través de la práctica y de la experiencia que vamos a poder desarrollar esas habilidades. Entonces, en toma de decisiones, fundamental identificar qué tipo de decisión se va a tomar. ¿Sí? Hay muchos tipos de decisiones que se toman constantemente. De hecho, diariamente lo hacemos de manera individual. Cuando, no sé, vamos a almorzar, entonces vamos a un restaurante y hay 3 opciones de menú y hay que tomar una decisión. Pero dependerá del recurso monetario con el que uno cuente, va a depender de los gustos que uno tenga, va a depender del tiempo disponible para poder comer, bueno, en fin. Entonces hay que identificar el tipo de decisión que se va a tomar y para tomar decisiones pues no podemos hacerlo a la ligera, ¿no? No se puede hacer con, digamos, hay que hacerlo con cabeza fría y con muchos elementos. Entonces para eso hay que pues tener una información previa y entender que muchas situaciones, algunas son fácilmente comprensibles, son estructuradas, pero hay otras que no se pueden entender con mucha facilidad y son desestructuradas. Tener esa habilidad entonces de tolerar ese tipo de circunstancias que eventualmente van a representar algún tipo de desafío. Y bueno, aquí entonces, pues a partir de todos esos elementos, fundamental, tenemos que explorar las diferentes alternativas que pueden eventualmente surgir a partir de una problemática y pues digamos que de manera individual o colectiva tomar una determinación. Algunas decisiones pues claramente van a ser de orden, no sé, gerencial y pues solamente una persona va a tener la posibilidad de tomarlas, pero otras fácilmente pueden involucrar a una o más personas para poder, digamos que llegar a unos acuerdos y
y tomar esas decisiones grupales. Claramente, pues como pasa con las habilidades del liderazgo, entonces anticipando también escenarios futuros, riesgos, fallas, errores, efectos de los errores. Y digamos que aquí también es muy importante entender que en ciertas decisiones pues tiene que primar de cierta manera pues el bienestar grupal o colectivo por encima de ciertos intereses personales, ¿no? Que eso también va a facilitar que la toma de decisiones sea más acertada, ¿sí? Digamos que sea la más beneficiosa pues para el grupo. Porque en ocasiones existen conflictos de intereses. Hay intereses grupales que no necesariamente corresponden con los intereses particulares. Entonces, pues bueno, aquí fundamental la práctica, como ya lo he reiterado en varias ocasiones. Y pasemos entonces a las habilidades de conciencia situacional. Eh, Justamente como el nombre lo dice, la conciencia situacional hace referencia a el reconocimiento de patrones o el reconocimiento digamos, de elementos que componen una situación que estamos de pronto observando, que debemos asumir o demás. Entonces, ¿qué aspectos aquí son fundamentales? Por un lado, tener como esa conciencia de los sentidos, de qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy tocando, oliendo, degustando, bueno. Y pues tener como esa capacidad también de superar ciertas dificultades, porque desafortunadamente cuando se presentan ciertos problemas, se puede nublar esa conciencia, entonces puede de alguna forma afectar nuestra capacidad de comprensión de nuevas situaciones por ser afectados justamente por lo que nos ha pasado previamente. Entonces, tener como esa capacidad de resiliencia para soportar como esas dificultades y poder tener como la mente clara y despejada para poder abordar esas nuevas situaciones. Y pues bueno, ahí justamente con esa exploración sensorial, entonces, ¿qué se quiere? Pues mirar una serie de factores que componen esas situaciones, revisar o verificar o validar qué posibles causas, relaciones de causa-efecto que se pueden llegar a presentar o se están presentando, reconocer también dilemas éticos, porque también hay muchas implicaciones en actividades, sobre todo académicas y laborales, que tienen un componente ético muy importante. Entonces, pues considerar como toda esa parte de esos dilemas que se pueden estar dando en esas situaciones. Y bueno, aquí vemos que es muy importante también tener como dos tipos de abordar las situaciones, ¿no? Algunas situaciones van a requerir como una atención al detalle, entonces pues pasamos de lo general a lo particular, entonces hacemos un proceso como, digámoslo así, deductivo, pero también hay algunas situaciones que van a requerir otro tipo de abordaje u otro tipo de conciencia, que es ya no la atención al detalle, sino observar el panorama de manera general, que sería algo así como pasar de lo específico a lo particular a lo general. Ahí sería como una especie de proceso inductivo. Entonces, las situaciones no necesariamente se deben abordar de la misma manera, o sea, no siempre tenemos que ir al detalle para poder entender qué es lo que pasa, o no siempre tenemos que buscar la generalidad y ver el panorama para poder entender cómo resolver algo. Y pues claramente como muchas situaciones tienen que ver con sociedades o con comunidades, pues aquí también vemos que juega un rol fundamental el tener ese pensamiento crítico, o sea, esa capacidad analítica de ciertas ideas contrarias a las nuestras, tener esa apertura mental para entender que existen múltiples culturas, aún dentro de nuestro país y en nuestra ciudad existen diferentes culturas y diferentes formas de pensarse y concebirse. Y bueno, eso también de cierta forma implica entonces esa necesidad de ser inclusivo, ¿no? O sea, de entender que pues debemos incluir diferentes percepciones y pensamientos, eh, porque pues claramente no va a pensar, por ejemplo, igual un niño de 10 años a un adulto mayor de 60, ¿sí? Igualmente no va a pensar igual una persona que ha sido criada durante toda su vida en una ciudad a una persona que viene, por ejemplo, de una comunidad rural dispersa, ¿sí? Entonces, fundamental como entender eso. La conciencia situacional también va a depender mucho de esos contextos socioculturales donde estuvieron inmersos o están inmersas las personas que hacen parte de la situación que estamos analizando o queremos de pronto tomar conciencia eventualmente. Y bueno,
aquí entonces dentro de la conciencia situacional, entonces es fundamental también el entender que existen siempre riesgos, claramente, también existen oportunidades de mejora en muchas situaciones y también podemos aprender mucho de esas situaciones. Y eso, todo eso, pues va de cierta manera a estar ligado ¿qué? A esa mentalidad de crecer, de querer siempre crecer o desarrollarnos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel intelectual, espiritual. Bueno. Y digamos que también esa conciencia situacional nos permite adaptarnos a ciertos contextos. Entonces, no es lo mismo como yo me comporto en el hogar, como yo me comporto, por ejemplo, en la universidad, como yo me comporto en el trabajo. Claramente en cada contexto pues hay una serie de normas y estándares sociales que debemos respetar y pues asimismo a través de esa conciencia de las situaciones que podemos entender ese respeto de cada una de esas normas y reglas que han sido estipuladas. Eso hace parte también de la conciencia situacional, ¿sí? Entonces aquí creo yo que también fundamental el elemento de la práctica, el ensayo-error para poder desarrollar esta habilidad blanda. Y claramente entender que debemos desarrollar también otras habilidades blandas para que podamos, digamos que, de cierta forma potenciar esto. Y bueno, finalmente pasamos a este bloque de aspectos que es todo lo que tiene que ver con el manejo del estrés y la fatiga, que entiendo yo que en algunas personas pues se ha visto muy acentuada ese tipo de condiciones por la situación actual. Entonces, bueno, aquí qué aspectos de pronto debemos tener en cuenta o están relacionados en literatura. Primero, pues entender que el estrés es un mecanismo de supervivencia. Los primeros homínidos o los antepasados del hombre empleaban justamente el estrés como ese mecanismo que le permitía huir, que le permitía hacerle frente a ciertos depredadores. Y pues digamos que sin el estrés, pues no, claramente la especie no hubiera sobrevivido. Entonces es algo natural también del ser humano. El problema radica digamos, el problema del estrés radica es cuando manejamos niveles de estrés muy altos y que se mantienen en el tiempo, que son sostenidos en el tiempo. Porque esos niveles sostenidos en el tiempo o niveles altos de estrés son los que justamente van a llevar a la fatiga, que eso sí ya no es, digamos que tan saludable y de hecho no es recomendable si uno quiere tener pues un desempeño ideal de ciertas tareas. Entonces, bueno, ahí entonces, ¿qué debemos hacer? Pues justamente hacer un ejercicio de autoconocimiento, un ejercicio de autorreflexión que nos permita identificar cuál es ese balance óptimo de estrés que nos permite, o sea, estrés tanto físico como emocional, que nos permite desempeñarnos bien en diferentes ámbitos, personal, académico, laboral, pero que no lleven al extremo de generarnos fatiga, ¿sí? Entonces, niveles razonables de estrés que nos mantengan, por ejemplo, concentrados, enfocados, atentos a la situación, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, es muy importante eso. Y bueno, aquí también entender que algunas cosas nos pueden estar generando estrés y algunas de esas cosas que justamente son todo eso que nos rodea, pues podemos modificar y algunas de esas cosas no podemos modificar y debemos aceptar. El aceptar no necesariamente implica que no debamos hacer nada frente a esos factores causales de estrés. El aceptar es simplemente entender que hay cosas que están fuera de mi voluntad y que simplemente lo que yo puedo modificar es lo que mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y mis reacciones. Entonces es simplemente entender que pese a que el entorno no va a cambiar, yo sí puedo cambiar. Y es justamente a través de esa aceptación que yo puedo asumir como de mejor manera esas fuentes de estrés. Y parte de lo que contribuye justamente a no tener tanto estrés, sobre todo en el trabajo, es la regla de oro, que nos dice algunas religiones que es no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Eso significa que de cierta manera, en la medida en que pues trabajamos todas estas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, eventualmente de liderazgo, podemos garantizar un trabajo
coordinado, pero también va muy basado en el respeto y la confianza que todos merecemos y que de cierta forma garantiza justamente que todos a la final tengamos un nivel de estrés bajo, ¿sí? Y bueno, aquí también otro aspecto clave para el manejo del estrés y la fatiga es todo lo que tenga que ver con el autocuidado físico y emocional. En la parte del cuidado físico, pues es fundamental que manejemos ciclos de actividad y reposo. No podemos trabajar indefinidamente o no podemos pretender trasnocharnos recurrentemente, sino que aquí es muy importante manejar una buena higiene del sueño, o sea, unos buenos periodos de vigilia y sueño, pero también ciertos recesos en las actividades que estamos haciendo. Existen, por ejemplo, técnicas como la técnica Pomodoro, en donde uno maneja ciclos de actividad, no sé, de 45 minutos y 15 minutos en los cuales uno va a hacer un receso y uno se premia de cierta manera con por ejemplo, algo de comer o con por consultar una red social. Bueno, entonces ahí es fundamental esa parte de esos ciclos de actividad y reposo. Y en la parte emocional, pues bueno, digamos que la parte de autoestima y el entender que no necesariamente, por ejemplo, el descansar, que para muchos es placentero, debe ser algo que nos debería hacer sentir culpables. Entonces es también entender que aparte que no nos debemos dar tan duro a veces en algunas cosas que hacemos, porque a veces el perfeccionismo termina siendo un factor estresante, es también entender que en la vida no necesariamente venimos a sufrir, sino que también el placer hace parte fundamental de la vida y que el disfrute del placer no debería ser con culpa, ¿sí? Eso también contribuye al manejo del estrés y la fatiga. Bueno, también, pues, evidentemente, contar con una red de apoyo, tener una buena gestión de las emociones para poderlas manejar como es debido. Eh, el factor claramente de la relajación, no sé, con una buena antiestrés o con la meditación mindfulness o vipassana o con yoga, o a través de la simple risa, el hacer reír o el escuchar a alguien hacer reír. Todo eso hace que liberemos endorfinas, nos tranquilicemos un poco, liberemos un poco como el estrés que tenemos acumulado y también pues el respeto de los tiempos y los espacios, ¿no? O sea, no podemos llevar trabajo a la casa y tampoco a su vez podemos llevar al trabajo los problemas del hogar. Todo tiene su tiempo y su espacio, ¿sí? Y bueno, digamos que eso es como a grosso modo lo que les puedo compartir de aspectos claves para desarrollar esas habilidades. Yo quiero que pues después de esta conferencia pues se lleven como un resumen muy concreto de algunas ideas. La primera, el reconocer que pues el error humano, o sea, o el error es parte de la naturaleza humana, pero pues tiene claros efectos en otras personas y ahí es cuando debemos comenzar a entender que debemos intentar mitigarlos, podemos atajarlos o debemos minimizarlos justamente a través del desarrollo de habilidades blandas. Eso hace parte también de las necesidades del mundo globalizado, lo que nos está exigiendo la cuarta revolución industrial. Y bueno, digamos que esa comparación que hicimos de habilidades duras y blandas como puestos complementarios también nos brinda un panorama para poder potenciar esas habilidades y también mejorar pues, nuestra hoja de vida, nuestro perfil profesional y personal. Y bueno, aquí vemos que clave que ustedes comiencen a buscar estrategias de aprendizaje autodirigido de esas habilidades blandas, priorizando justamente las que ustedes consideran que son sus debilidades. Yo quiero dejarles de pronto esas 5 preguntas muy puntuales para dar paso ya a las preguntas que ustedes tengan. Y es la primera, bueno, ¿qué habilidades yo tengo? ¿Qué habilidades blandas yo tengo ya desarrolladas y cuáles puedo desarrollar y que pues no he desarrollado? Otra pregunta es, ¿por qué y para qué desarrollar esas habilidades blandas? Porque, claro, aquí hemos hablado mucho del cómo hacerlo y de pronto sí el por qué y para qué, visto desde la ingeniería de factores humanos, visto desde la cuarta revolución industrial, pero aquí yo los invito de pronto a hacer esa reflexión de que ustedes busquen ese por qué y para qué individual. Cada uno de ustedes debe saber qué necesitan en este momento en su vida y el por qué y para qué necesitan desarrollar esas habilidades blandas para mejorar ese aspecto en particular. Y bueno, digamos que si ya han logrado resolver esa pregunta del por qué y para qué, ahí sí ya pueden entonces empezar a trabajar en el cómo.
cómo pueden empoderarse, cómo pueden apersonarse o responsabilizarse de ese proceso individual de desarrollo de habilidades blandas. Y pues no quedarse de pronto como en el desarrollo de lo mío y el resto de pronto que no importa, no. La idea es que trascendamos ese proceso individual y comencemos a preguntarnos cómo podemos también contribuir para que otras personas también puedan beneficiarse de ese desarrollo de esas habilidades blandas. Entonces, es como esas preguntas que creo yo que son fundamentales, que me gustaría muchísimo que se llevaran. De pronto tomar un pantallazo o tomar nota y recordarlas y pues tenerlas muy presente. Bueno, yo creo que pues con esto pues doy paso a las preguntas, pues no sin antes agradecer por un lado a ustedes por su amable atención, por todo el tiempo que me han destinado, especialmente para aquellos que lograron continuar hasta el final de la conferencia. Asimismo, también para aquellos que de pronto por X o Y motivo no pudieron continuar. Agradecerle también a la Universidad Nacional porque pues siempre me ha brindado espacios para compartir algunas reflexiones en diferentes temas. Agradecer también pues a los autores que he leído porque pues me han abierto la mente a muchas cosas. Y yo quiero dejarlos entonces ya con simplemente recordándoles, hoy es el día de la afrocolombianidad, entonces para que de pronto tengan muy presente eso, en 1851 se abolió la esclavitud en Colombia, entonces por esa razón hoy se celebra el día de la afrocolombianidad. Y una frase ya final, ahí en la parte inferior está mi correo electrónico por si de pronto quieren que les comparta algo adicional o tienen alguna inquietud o quieren comentarme algo o preguntarme algo, bueno. La frase entonces es tomada de un libro muy bonito que me gusta mucho, el Tao Te Ching de Lao Tzu, y dice pues lo que está ahí, cuando una persona está viva es blanda y flexible, cuando está muerta se vuelve dura y rígida. Cuando una planta está viva es blanda y tierna, cuando está muerta se vuelve marchita y seca. Por lo tanto, lo duro y lo rígido son compañeros de lo muerto, lo blando y lo flexible son compañeros de lo vivo. Entonces, muchísimas gracias por todo, por su atención.